Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 14 de lo que es lengua adicional de español. Bien, entonces el día de hoy vamos a proyectar una serie de diapositivas. Este es la última clase de este cuatrimestre, entonces el día de hoy vamos a mencionar algunos tipos de texto, informative, descriptive, narrative y instructive text. ¿Ok? Esos son los 4 tipos de texto que podemos encontrar, entonces, o que vamos a ver, ¿ok? Entonces vamos a proyectarte estas diapositivas para que podamos darte cuáles son sus características y cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Entonces vamos a vernos estas diapositivas. Bien, entonces aquí tenemos una serie de diapositivas, ¿ok? Vamos a empezar con the information text, es decir, los textos informativos, ¿ok? What is an information text? Okay, an information text is a piece of non-fiction writing which gives information about a particular thing. Okay, for example, Cleopatra, ancient Egypt, recycling, or volcanoes. Information texts are sometimes called non-chronology reports because they are giving information about something without mentioning the order in which it happened, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dijo aquí? Bueno, dice que son textos o una pieza de textos que son escritas y estas son de no ficción, es decir, que son realidad, que es información verídica que ha sido comprobada, ¿ok? Entonces es sobre algún tema o cosa en particular. Por ejemplo, aquí decía, bueno, si quieres saber sobre Cleopatra, el antiguo Egipto, sobre lo que es el reciclaje o los volcanes, un tema en especial que a ti te interese, pero que sea de interés personal o colectivo, ¿ok? Entonces dice que estos tipos de textos a veces son llamados no cronológicos. ¿Por qué? Reportes no cronológicos. ¿Por qué? Porque ellos dan información acerca de algo que se menciona, pero no te dan el orden en el que estos pasan, ¿ok? Es diferente a otro tipo de texto que veremos posteriormente. Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo me voy a, no sé, National Geographic, como ya habíamos visto antes, ¿no? Y buscamos un tema sobre la ballena azul. Entonces vimos cuánto pesaba, cuánto medía, qué come, en qué parte del océano los podemos encontrar, si vas y buscas sobre Cleopatra, cuál fue su historia. Entonces son cosas verídicas, no son de ficción, ¿ok? Nada que ver con la ficción. Muy bien. Ahora, hay otro tipo de texto que es el instructive, ¿ok? De instructive text o normative text, ¿ok? Son los textos instructivos o normativos. Bueno, ¿cuál es la funcionalidad de estos? Bueno, primeramente pues nos tienen que decir claramente qué es lo que tenemos que hacer. No debe haber paso a la duda, ya que pues si tú no llegas a hacer lo que te dicen, pues puedes cometer un error o causar varias cosas que no van de acuerdo a lo que se desea en determinado tipo de acción o circunstancia que estemos tratando. Vamos a ver, dice, the instructive or normative text are those that test the reader of the indication to carry out an action, operate an artifact, or handle a substance among other possible instructions for use. ¿Qué nos está diciendo? Que en este tipo de textos el lector tiene que manejar indicaciones acerca de qué acciones hacer para poder operar un artefacto o manejar una sustancia, ¿sale? Dentro de lo posible debe de estar las instrucciones para poder usarlas de manera correcta, ¿ok? Dice, taking into account that they will be read and taken to the letter, ¿ok? The instructional text will always be more clearly and objective writing, thus minimizing the margin of error of interpretation and allowing you to read the reader trusting the instructions received. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo? Bueno, que debo de tomar en cuenta que la información debe estar escrita de la manera más clara y objetiva posible, ¿ok? ¿Esto para qué? Con el objetivo de poder minimizar los márgenes de errores o de interpretación
que el lector pueda tener mientras está recibiendo la información del instructivo o de la instrucción. ¿Ok? Recuerda, por ejemplo, si conocí a una persona que pues no, por apurarse no hacía bien algunas cosas, entonces resulta que tenía que guardar alguna información, pero por hacerlo rápido, por las prisas que tenía, no lo hizo bien. ¿Ok? Entonces cuando llegó, se preocuparon algunas personas porque decían, bueno, si no puede hacer esto bien, que de menos cuando tenga que manejar otras cosas, va a hacer que la planta explote. ¿Ok? Entonces, si no manejamos de manera correcta los instructivos, podemos provocar cosas no deseables. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de algunos instructivos. Entonces, el más sencillo y el más conocido por todos pues son las recipes. ¿Ok? Recipe for salad, ¿ok? Es una receta para ensaladas. Entonces vamos a ver, primeramente, ¿qué debe de haber? Pues nos dicen cuáles son los ingredientes, ¿ok? Esta es una receta para 4 porciones o 4 personas, se llama la tabbouleh, ¿ok? Entonces aquí nos dice que necesitamos 3 tabbouleh, ¿ok? Y aquí está nuestra traducción de onion, la cebolla, 3 tomatoes, de cucumber. Y aquí nos dicen the lemon, salt to taste, ¿sale? Sal al gusto. Y luego nos dicen cómo va la preparación. Dice peel and chop the tomato. ¿Ok? Entonces nos dice que tenemos que pelar y picar los tomates, primeramente. Luego vamos a agregar las cebolletas y el pepino en cuadros igual picados. ¿Ok? Y nos dice que lo vamos a poner en un bowl o bien en una ensaladera. ¿Ok? Dice wash, tenemos que lavar, dry and chop, secar y picar, ¿ok? Las hierbas por igual y agregarlas a la ensaladera, ¿ok? Igual espero que aquí se pueda ver un poco más claro, ¿ok? Dice, let the couscous, ¿ok? De couscous, así se llama. Tenemos que dejar remojarlas por un tiempo hasta que estas se esponjen. Ok, una vez que ya se esponjaron, tenemos que agregarlos al resto de la mezcla, ok. Entonces, por último, nosotros tenemos que agregarle sal y luego agregar limón, ok. Y luego podemos ya mezclar todo. Una vez que ya está esto, tenemos que cubrir la ensaladera y la metemos a la refrigeración, es decir, vamos a reservar por 2 horas antes de poder servir, que es lo que dice aquí, to the refrigeration 2 hours before serving, ¿ok? Entonces, aquí claramente nos dicen, y esto sería como una advertencia, no lo sirvas hasta que ya tenga 2 horas de reserva, ¿ok? Entonces es importante, supongo que el sabor puede cambiar para aquellos que son expertos en comida, ¿bien? Ahora, instrucciones para lavar, washing instructions, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí te lo pongo, igual todos los textos están una parte en inglés y luego están en español, ¿ok? Aquí te lo puse así. Entonces, instrucciones de lavado, washing instructions. Dice, load clothes into washing machine, ¿ok? Introduce la ropa en la lavadora cuando compras tu lavadora nueva, ¿ok? Ahora dice, close the washing machine door. Cierra la puerta de la lavadora con la tapa, como nosotros le decimos, ¿ok? Dice, ¿dónde empieza? Aquí está. Put detergent in the first compartment. Pues añade detergente en el primer compartimento. Dice, or bleach in the second. O bueno, ¿qué dice? Lejía, bueno, es como el cloro, ¿ok? O el suavizante en el tercero. The softener in the third, ¿ok? En el tercero. Entonces, en uno va el jabón, en otro el cloro y en otro va el suavizante. Bien, así es como lo vamos a manejar. Te lo están diciendo claro. Muy bien. Ahora dice, choose the appropriate washing program according to the clothes. Entonces tienes que elegir el programa adecuado de acuerdo a la ropa que vas a manejar, ¿sale? O qué velocidad quieres. Por ejemplo, quick es rápido, intenso, delicate, delicado. Depende de la ropa que vayas a meter, ¿sale? Hay ropa que es delicada y ya las máquinas vienen configuradas, ¿ok? Muy bien. Ahora, otro instructivo, bueno, cuando vas al banco, hay gente que pues a veces no sabe leer o que es la primera vez que lo maneja y por más nos ponemos nerviosos. Por ejemplo, ahorita hay bancos en los que si llevas una cantidad menor a, no sé, por ejemplo, 25,000 pesos, ¿ok?
ya no te dejan pasar la ventanilla, sino que tú tienes que usar un cajero en el que ya tú haces depósitos, ¿ok? Entonces, al principio, cuando esto empezó, como mucha gente estaba nerviosa y pues no habían como las instrucciones ahí claras, entonces había alguien, ¿ok? Pero pues ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Por ejemplo, primero dice, Welcome to the Banco Mercantil ATM Network, ¿ok? Bienvenido al Banco Mercantil, ¿ok? Paso 2, Insert your card, inserta tu tarjeta. Bueno, insert, hasta ahí aparece la imagen de cómo hacerlo, ¿no? 2. Dial your 4-digit secret code. Bueno, digita tus 4 dígitos, o sea, tu NIP. Muy bien. Luego dice, remember not to give your personal information to anyone or accept help from strangers. Pues no brindes a nadie tu información personal, a nadie, ni aceptes ayuda de extraños, ¿ok? Porque a veces te quieren hacer chancho. Muy bien. Ahora, 3. Select the type of operation you want to perform. Tienes que seleccionar el tipo de operación que deseas realizar, ¿sale? Y ahí te dan varias opciones. Por ejemplo, te dicen depósito, withdrawal, una extracción, transfer, una transferencia, ¿ok? Dice queries, consultas, key management, gestión de compras, recharge, recargas, purchase, class, ¿ok? Muy bien, entonces ahí te dan una serie de opciones, tú ya eliges, por ejemplo, si quieres pagar servicios, ahí ya te aparecería en la pantallita, tienes que meter el convenio, la referencia, y ya una vez que tienes eso, pues ya te dicen deposita el efectivo, tú depositas el efectivo, te dicen qué billetes se aceptan, cuáles no, en qué estado deben de estar, porque hasta eso deben de estar bien, para que la máquina no se trabe y todo, ¿no? Pero bueno, es la nueva modalidad para poder hacer tus pagos o depósitos, incluso poder retirar dinero, ¿ok? Entonces, bueno, es importante poder manejar esto y poder saber cómo se hace. Debe ser claro, ¿ok? Ahora sí, nos vemos a otro tipo de texto que es el descriptive text o el texto descriptivo, ¿ok? Entonces aquí te puse información en inglés y en español, ¿ok? Dice, a descriptive text is one that makes a description of some type of specific element. It can focus on various phenomena, from a person to a situation, a place, an animal, an object, etc. ¿Ok? Entonces dice, ¿qué nos dijo? Bueno, pues que un texto descriptivo es aquel que nos va a realizar, como lo dice, una descripción de algún elemento en concreto. ¿Ok? O sea, es como de una sola cosa. Se puede centrar en diversos fenómenos, dice, desde una persona, puede hablar de un lugar, una situación, un animal, un objeto, etc. ¿Ok? Entonces eso es un texto descriptivo. Vamos a ver cómo es la estructura de un texto descriptivo. ¿Ok? The structure es la siguiente y es the next. ¿Ok? Tiene que tener una introducción. ¿Ok? Introduction. This is where the object that will be described is identified, be it a person, situation, etc. The reader or listener already has a part of the information to which he has to pay attention. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, en esta parte de la introducción se identifica el objeto que se va a describir, o sea, ¿de qué vamos a hablar? Ya sea la persona, situación o lo que hemos mencionado, ¿sale? Entonces, esto puede ser ya sea que lo lees o que los estés escuchando. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, entonces tiene que, al momento de que empieces a escuchar la introducción, la información ya debe de estar de algún modo clara para el lector, ¿sale? Entonces, una parte de la información a la que debe prestar atención, ¿sale? Es como, eso debe de ir en lo que es de introduction. Luego, ¿qué va? Development, el desarrollo, ¿ok? O nudo, también se le conoce como nudo, dice knot. Nudo, ¿ok? Muy bien, dice, the object described here begins to be described in great depth. More general and more detailed aspects are presented, being able to characterize it in a more or less objective or subjective way. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues ya dijimos que también se conoce como nudo, ¿no? Entonces aquí dice que se empieza a describir
con mayor profundidad el objeto descrito, ¿sale? Se dan aspectos igual como más detallados y también puedes dar aspectos más generales, pero vamos caracterizando de forma más o menos objetiva o subjetiva. Entonces aquí ya queda como bien claro, describimos qué es el tema o la cuestión que estamos tratando, ¿ok? Y the conclusion, dice the conclusion, a kind of summary of the description is made to close the characterization of the object, being, animal, etc. Muy bien, bueno, ¿qué dice? Bueno, aquí es una especie de resumen, ok, de toda la descripción que se dio para poder cerrar la caracterización del objeto, ser animal, etc. Entonces vamos a ver un ejemplo, ok, para que veas qué es lo que tienes que hacer. Me tienes que dar un ejemplo de cada tipo de texto que te estoy presentando aquí en la tarea. Entonces aquí, si te das cuenta, te lo puse en inglés y en español, ok. Entonces vamos a leerlo primero en español. Dice, es un perro grande de color negro azabache, su pelaje es abundante, tiene las patas largas y robustas, sus orejas son muy largas y su hocico afilado. En la frente tiene una mancha de color blanco. En su collar hay una placa en la que podrás leer su nombre, Bobby, ¿ok? Bueno, ese es el nombre del cachorro. Ahora la vamos a leer en inglés. ¿Sale? Entonces, ¿qué hace? Es describir, nos tiene que dar cada parte. ¿Cuál es el objetivo de los textos descriptivos? Es que ellos nos van diciendo y nosotros nos tenemos que imaginar, el lector o la persona que está escuchando en su mente tiene que ir imaginando todo lo que van escribiendo. Ese es el objetivo de estos tipos de textos, ¿ok? Entonces aquí está, it's a big dog black azabache. His coat is abundant, ¿ok? It has long and robust legs. His ears are very long. On the front has a white spot, mancha, ¿ok? It has a plate on which you can read his name, Bobby, ¿ok? Muy bien. Entonces este fue nuestro ejemplo sobre lo que es un texto descriptivo. Es describir, como su nombre lo dice. Ahora sí, the narrative text, el texto narrativo. Bueno, vamos a ver un poco porque es diferente a lo que es el descriptivo. Podría confundirse, pero es diferente, ¿ok? The narrative text is one that includes the history of events that take place in a place throughout a certain time space. Okay, this story includes the participation of various characters, which can be real or imaginary. Entonces aquí, como ya nos dijeron, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Dice, en el anterior puede ser hasta imaginar, puede ser no real o real, pero en este caso pues nos dice que puede ser ambos, ¿ok? Vamos a ver. Dice, el texto narrativo incluye la historia de eventos que tienen lugar a lo largo de un cierto espacio de tiempo, ¿ok? Entonces dice, esta historia incluye la participación de varios personajes, ¿ok? Entonces, ¿qué pueden ser? Ya sean reales o imaginarios. Entonces, aquí ya nos vamos dando cuenta de más o menos cuáles van a ser los ejemplos, ¿no? Siguiente. The narrative is composed of a succession of facts, okay? In the case of literary narration, it inevitably configures a world of fictions, beyond which the facts narrated are based on reality. This happens since the author cannot abstract himself. Acuérdense que esto ya lo vimos, okay? Himself. Okay. From including elements of his own invention or qualifying what happened on the real plane, okay? Entonces, ¿qué nos dijo todo este choro? Nos dice que se compone de una serie de hechos, ¿sale? Entonces, en el caso de la narración, por ejemplo, lo que es la narración literaria, puede ser dice que se configura de una manera inevitable en un mundo de ficción, ¿ok? Entonces dice que cuando es literario siempre va a ser como de ficción, ¿sale? Más allá del cual los hechos narrados se basan en la realidad. Esto sucede porque el autor no puede abstraerse de incluir elementos de su propia invención o calificar lo que sucedió en el plano real. Muy bien, entonces dice, ¿cuál es su estructura? Pues primero que nada siempre va a estar de introduction, ¿sale? Que es lo que permite presentar la situación inicial del texto. Y el nudo o the knot es donde surge el tema principal del texto. Y finalmente el resultado o conclusión, que es el espacio
espacio donde se resuelve el conflicto del nudo, ¿ok? Entonces, inicio, problema y solución, ¿sale? Es lo que suele estar siempre como en una historia. Entonces, dice que hay diferentes tipos de textos narrativos, ¿sale? Y finalmente podemos mencionar entre estos ejemplos la historia, que es como una narración corta de ficción, la novela, que bueno, aquí es como más complejo y es una extensión del cuento, ¿sale? De lo que ya se dio, y la crónica, ¿sale? La crónica de Chronicle es, pues cuenta eventos reales, ¿sale? Esto es como real, estos pueden ser de ficción, pero estos son reales, la crónica, muy bien. Ahora sí, vamos a ver. Yo aquí te puse solo un ejemplo de lo que es este caso. Hay un cuento que es para niños que se llama Pete the Cat. Son una serie de cuentos que son animados y son bastante entretenidos para los niños. Este cuento, si mal no recuerdo, se llama I Love My White Shoes. ¿Okay? Entonces empieza a cantar y la historia trata de que el gato va caminando y que adora sus tenis blancos, pero pasa por cerezas y ahora son azules. Dice, está triste por esto, dice que no le importa. Dice que él sigue amando sus blue shoes, ¿vale? Luego pasa por the strawberries, los quedan como rojas, luego pasa por el entonces él no deja de amar sus shoes, sus zapatos, ¿ok? Bueno, entonces aquí te dejo esto es como los ejemplos de los tipos de texto que podemos tener. Recuerda que es importante que podamos conocer cuáles son la estructura de cada uno de estos para poder identificarlos. Así que la tarea es que me pongas un ejemplo de los tipos de textos que mencionamos en esta clase, ¿sale? Y es todo por hoy.